Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video. Vamos a hablar de Bitcoin, vamos a verlo desde un punto de vista más macro, es decir, vamos a hacer un zoom out, vamos a alejarnos de lo que estamos viendo en el día a día para ver en qué parte estamos de un ciclo, es decir, para ver exactamente dónde nos encontramos, qué podemos esperar de esto, porque es importante, porque cuando uno está haciendo trade de corto plazo, por ahí no está mirando mucho en qué situación está parada, ¿no? O sea, estamos viendo trades de corto plazo, velas muy cercanas, donde vemos que, por ejemplo, Bitcoin ahora está lateralizando, pero si nos alejamos un poco, podemos ver un poquito mejor en qué situación estamos en mediano plazo y en desarrollo de ciclos. Así que para eso pasemos a la pantalla principal y vamos a ver lo siguiente. Acá estamos en un gráfico de horario de Bitcoin y lo que podemos notar rápidamente, haciendo un zoom out, es que, bueno, obviamente nosotros estamos en esta zona, ¿no? Donde estamos jugando una lateralización y está difícil determinar dónde estamos. Pero si nosotros nos alejamos, vamos a ver en qué situación estamos de Bitcoin. Y vamos a repasar muy rápidamente esto porque no vamos a perder tiempo. Tuvimos una caída, periodo de lateralización, consolidación, acá. Otra caída, periodo de lateralización y otra luego caída, junto con su periodo de lateralización. Como podemos ver, son clarísimos los escalones que estamos viendo acá, es decir, que vamos a sacar esto, vamos a decir que son escalón 1, escalón 2, vamos para arriba y vamos a ver escalón 3 y el último escalón que fue el pico de acá. Claramente podemos ver esto cuando nos alejamos, como tenemos los escalones que mencionamos, se los voy a volver a demostrar para el que no los vio. Básicamente tenemos una caída, un escalón nuevamente, acá, todo este periodo de lateralización con poco movimiento. Si lo ven un poquito más en un gráfico así lo van a notar mejor. Otra caída, otro escalón, otra caída y el escalón. O sea, ahí vemos cómo se ve el escaloncito tal cual les comenté. Entonces, ¿en qué situación estamos ahora? Como dijimos, estamos en un escalón y lo que tenemos que ver es que en estos periodos se los suele llamar congestión y son periodos en los cuales se mueve un volumen muy importante de precio, porque obviamente está más tiempo que durante las caídas. En las caídas hay más volatilidad y el precio cae mucho más, lo podemos ver en el perfil de volumen. Esto como, por ejemplo, en el último periodo de lateralización tuvimos un volumen muchísimo mayor que durante el periodo de caída que tenemos acá, por ejemplo. Y lo mismo sucede ahora. ¿Qué hay que tener en cuenta con estos periodos? Cuando tenemos estos periodos, lo que podemos ver así en términos generales es que el precio hace un mínimo que lo marca fuertemente, lo podemos ver en este periodo, por ejemplo, acá, y acá lo podemos ver en este caso, en el caso más reciente, y si vamos a buscar también lo podemos ver en los gráficos más recientes, podemos ver este o este, dependiendo cuál quieran tomar, pero bueno, se ven claramente ahí. Estos lugares, estas zonas, básicamente lo que nos marcan son zonas donde el precio encontró un volumen importante de órdenes de compra, pero no nos marca el soporte más importante, sí una pausa temporal. Por ejemplo, cuando se rompe el rango, podemos ver que el precio se acerca a la zona donde tuvo este rebote, hace una devolución, pero rápidamente se agota y una vez que se agota hace la perforación y cae fuertemente. Bueno, si nosotros nos ponemos a ver esto en términos generales, vemos que tenemos una zona de ruptura importante, que sería esta zona de los 26.700 para el último ciclo, por ejemplo, para el último escalón anterior a este. Y luego tenemos una zona donde se concentra mejor la zona de compra. Podemos ver que este mínimo se marcó con este swing acá. Y vemos que acá también fue donde tuvo el retroceso, es decir, que el precio hizo un acercamiento al mínimo anterior de la caída, fue a buscar esta zona del mínimo luego de la ruptura y luego terminó cayendo, ¿ok? Eso es lo que tenemos que ver nosotros cuando estamos manejando estos rangos. Así como esto se dio a la baja, esto tranquilamente se puede dar se puede dar al alza. Entonces, si esto se da al alza, tenemos también este rango y estamos operando en este rango. En este rango nosotros podemos llegar a encontrar trades, algunos casos más fáciles que otros, donde está lateralizando, ¿no? Está haciendo este tipo de movimiento, pero hay que hacerlo con mucho cuidado porque es riesgoso y segundo, no sabemos cuándo vuelve a explotar hacia el alza. En general, cuando estamos teniendo este tipo de trades, en algún momento explota, tenemos que ver el volumen cuando explota para ver si es real o no, y se lo voy a demostrar de esta forma. Miren, por ejemplo, acá, cuando estamos viendo este último periodo, vemos que los rangos de lateralización, si tomamos como antes de ver todo este periodo, ¿no? Si nosotros no estamos viendo esto, es decir, si nosotros no estamos viendo esto, se los voy a poner hasta acá, por ejemplo. Ahí está, borré todo eso que se veía ahí. Si estamos viendo que se está desarrollando sobre este nivel, entonces uno dice, bueno,
vamos a jugar un movimiento de este tipo y vamos a hacer esto. Pero puede haber, y es muy normal, que haga este tipo de cosas, ¿no? Que se quiera ir un poquito más. Y para ver si esto es real o ficticio, es decir, si es un movimiento genuino, lo que tenemos que ver es el volumen en este caso, ¿no? Veamos cómo se desarrolla el volumen. Lo voy a poner a reproducir y lo vamos a poner a mayor velocidad para no estar aburriéndonos. Y vamos a ver cómo el precio acá se fue desarrollando. Empieza a tener un incremento, salta con mucho volumen, pero lo que tenemos que ver cuando salta este volumen, y lo voy a pausar acá para que lo puedan ver, lo que tenemos que ver cuando salta este volumen es que primero hace estos dos saltos con volumen. Es verdad que el volumen es importante, las velas son relativamente altas, pero luego tenemos descenso de volumen, lateralización del precio, otro intento de ruptura del máximo anterior donde lo supera, pero lo hace con mucho menor volumen. Y cuando lo hace con mucho menor volumen es que se están agotando las compras, y si están agotando las compras, claramente todos los que entraron anteriormente van a empezar a querer vender porque se dan cuenta de esto. ¿Qué pasa entonces? Acá tenemos lo mismo que tenemos a grande escala, lo tenemos en corta escala y tenemos este periodo de lateralización. Y nuevamente vemos los mismos patrones. Podemos ver cómo esto es muy fractal, es decir, que se puede ir viendo a distintas escalas. Vemos que el mínimo anterior de esta lateralización fue acá, cuando la rompe en esta vela se genera mucho volumen y empieza a caer el precio nuevamente. Y acá lo que tenemos que ver cuando queremos entrar en estas zonas es lo siguiente. Si nosotros estamos jugando un nivel de corto plazo y vemos que acá este es otro periodo de otro rango de lateralización, se los voy a marcar con un rectángulo. Si nosotros queremos jugar un rango de ruptura, podemos ver que acá se rompe con una vela de volumen importante, lo cual es interesante y está bueno. Entonces podemos hacer una entrada que nos lleva a esta zona. Acá vemos que hace un retroceso fuerte, es decir que si bien tenemos una vela con volumen fuerte, también tenemos una vela que tiene una mecha muy importante hacia arriba. Es decir que gran parte de estas compras también fueron ventas, porque si hubiera sido una vela fuerte no tendría esta mecha en este punto. Entonces acá ya sabemos que hay un primer indicio de tope o máximo en el precio. Luego vemos velas con grandes mechones, lo cual nos indica debilidad en el mercado. No vemos demasiado volumen en términos generales. Vemos que la siguiente vela es con un volumen grande, rojo, y las siguientes dos son volúmenes bastante más chicos que los anteriores. Vemos de nuevo una vela de tipo de velas con mechas grandes, y además vemos velas martillos, o sea que está cargado de velas de tipo reversal, es decir, de reversión de precio. Y acá ya podemos ver que en cualquier parte de este rango podríamos haber salido con una entrada en esta zona, y de esa forma se podría haber sacado, por ejemplo, si entran en el punto medio y salen por acá, y es un 2 o 3%. Entrar con volumen en un trade relativamente seguro, porque cuando se entra con volumen suele ser eso. Ahora, cuando ustedes saben que esta zona se está perdiendo y acá hay una ruptura, tenemos zonas importantes para hacer short. Todo este periodo de acá lo podemos ver para hacer un short. Es verdad que tenemos zona de rebote intermedias, pero se rompieron varias zonas intermedias de soporte. Entonces esto tranquilamente puede parecer que va a buscar la baja, y lo podemos ver acá. Hizo un tope a la media del canal y luego sigue lateralizando por el canal, sigue haciéndolo. El stop loss lo podrían haber puesto por arriba de este canal anterior que comenté acá previamente. Y bueno, ahí podrían haber jugado ese movimiento. La toma de ganancia acá la pueden hacer dependiendo cómo lo quieran ver. Una forma de verlo es, por ejemplo, con el punto de control del volumen, por ejemplo, porque sabemos que este periodo, esta zona, en este caso encontró un soporte, retrocedió fuerte. Es verdad que acá es difícil de ver, por ejemplo, si quieren salir, voy a borrar los dibujos para que lo puedan ver, pero tenemos algunos indicadores. Uno de ellos es el punto de control y otro de ellos es la vela con mechas importantes. Velas con mechas importantes, con velas de tipo reversión, y empezamos a ver mechas más largas en toda esta zona. Entonces por ahí esta zona ya podemos salir. También pueden salir más adelante si es que aguantaron la posición, más riesgoso, pero vemos que de vuelta empieza a lateralizar en esta zona. Y cuando vemos que empieza de nuevo a lateralizar en esta zona, se los voy a mostrar acá con un gráfico. Vemos acá de vuelta tenemos el mismo procedimiento anterior, en un tipo fractal, ¿no? Tenemos un nuevo mínimo, periodo de lateralización, congestión en el corto plazo, ruptura de esta zona, lo hacemos con volumen bastante más que el doble o el triple que el periodo de congestión que tenemos acá. Entonces vemos que podemos ir a hacer un long acá para ir a buscar una zona nueva de congestión, donde de nuevo vemos velas de reversal y ahí era una salida. Y de nuevo acá tenemos periodo de congestión para luego ir a buscar un short en este periodo. Y así podemos ver cómo se puede ir operando Bitcoin
en un canal lateral intermedio con tendencias de corto plazo en gráficos de menor plazo. Pero bueno, luego de todo este periodo de lateralización, que vemos es un fractal básicamente, porque vemos que sucede lo mismo en largo plazo que en el corto, podemos ver cómo luego esto en algún momento va a quebrar al alza. Esto, bueno, si lo dejo reproduciendo tenemos que adelantarlo bastante más. Ahí va, quiebra la baja, va a hacer un nuevo mínimo como anteriormente lo comentamos. Vamos a adelantarlo. Hace ese nuevo mínimo. Ahora lo vamos a dejar reproduciendo un poquito. Ahí lo tenemos, el nuevo mínimo, y nuevamente comienza con ese periodo. Básicamente se los quería comentar eso en ese sentido, para que lo puedan ver de cómo se puede operar. Ahora, entonces lo que tenemos que buscar en este periodo son zonas donde pase lo mismo, es decir, pase a un periodo donde empieza a hacer congestión el precio. Un caso, por ejemplo, podría haber sido este, es verdad, era un poquito más riesgoso porque teníamos un mercado en caída, entonces tranquilamente podía explotar para cualquier lado, pero teníamos una situación muy similar de ruptura, vamos a buscar un nuevo máximo, y bueno, acá tuvo el periodo de congestión, pero mucho más cortito, ¿no? No tenemos este periodo muy cortito, que luego cayó. Bueno, este movimiento de acá fue bastante especulativo, la verdad, porque fue el fin de semana luego de una semana interesante en el mercado de acciones, y esta recuperación luego para el mercado con el mercado de ayer, que bueno, eso fue la recuperación que ayudó el impulso que tenemos acá. Vemos una vela de reversal, pequeña corrección, y el mercado, como les comenté en el video de ayer, podría haber sido verde, entonces fue verde hoy de hecho, y entonces tuvo esta recuperación que acompañó, tal cual como lo comentamos. Pero bueno, básicamente quería comentarles eso de cómo se puede ver Bitcoin en este periodo, y quería comentarles también cómo lo vemos en el largo plazo. Esto, como les comenté, esto es un fractal, tranquilamente puede romper la baja al siguiente nivel, ya estamos hablando de los 10, 12, y dependemos del mercado de acciones que venimos hablando todos los días, y bueno, no todos los días en esta semana, porque es verdad que esta semana estuve haciendo menos videos, pero siguiendo el mercado de acciones, que estamos en un canal que se ve interesante. Vamos a ver cómo sigue mañana, pero como siempre, entonces déjenme sus comentarios si les gusta este tipo de videos, y si les gusta que haga otro tipo de video, también me lo dejan, y dejen su like porque eso ayuda a que el video se muestre más, y también si tienen gente con quien compartirlo, compártanlo, y únanse al canal de Telegram que lo tengo ahí abajo. Como siempre, nos vemos en el próximo video.